México, 27 de noviembre de 2025. Hoy nos sumergimos en los planos del nuevo gobierno. Veremos el gran plan a futuro, el programa sectorial de trabajo, pero también la herramienta con la que se piensa construir mucho de ese futuro. Una nueva y masiva plataforma única de identidad. Y en medio, las tuercas y tornillos del día a día. Nombramientos, sanciones. Todo revela una tendencia clara. Un Estado que busca centralizar más información para tener más control. La pregunta es, ¿control para qué y a qué costo? Empecemos por la pieza central, el plan de trabajo para los próximos 5 años. Se publicó el decreto que aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2025-2030, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y ojo, este plan no salió de la nada. Es básicamente el brazo ejecutor de lo que ya se prometió en el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en el eje de economía moral y trabajo. Lo que hace este documento es traducir esa visión en 6 objetivos muy, pero muy concretos, que van a dictar la política laboral de aquí a que termine el sexenio. De acuerdo. Entonces, analicemos esos objetivos. El primero habla de crear alianzas para emplear a jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto evidentemente me suena a una evolución o una continuación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿O hay algo nuevo bajo el sol? Esencialmente es la misma filosofía, vincular al sector público con el privado y el social para abrirles puertas a los jóvenes. La diferencia, o al menos la intención, es reforzar los mecanismos para que no sea solo una beca temporal, sino un verdadero puente hacia un empleo estable. Pero donde el programa pone una apuesta mucho más alta es en el segundo objetivo, el poder adquisitivo. Ah, el gran tema. El dinero en el bolsillo de la gente. ¿Qué dice exactamente? Aquí hay una meta muy concreta, y hay que decirlo, muy ambiciosa, que para 2030 el salario mínimo pueda adquirir 2.5 canastas básicas. Hay que dimensionar esto. Actualmente, la cifra es de 1.64 canastas. 2.5. Sí, es un salto enorme en solo 5 años. Un salto gigantesco. Vaya. Suena muy bien en el papel, pero el verdadero reto no es solo decretar el aumento, sino hacerlo de forma que la productividad del país lo sostenga. Y que la inflación no se lo termine comiendo, claro. Ese es el equilibrio delicado que siempre se busca y, pues, rara vez se encuentra. Exactamente ese es el nudo del asunto. El documento no detalla la estrategia macroeconómica para lograrlo, solo establece la meta. Y esta meta va de la mano con el tercer objetivo que es el elefante en la sala de la economía mexicana, la informalidad. Siempre la informalidad. ¿Qué se plantea para combatirla esta vez? Pues el plan es promover la colocación en puestos de trabajo formales, fortaleciendo al Servicio Nacional de Empleo como el principal intermediario. Pero las cifras, Las cifras muestran la magnitud del desafío. La última encuesta nacional de ocupación y empleo, la ENOE, nos dice que el 55.3% de la población ocupada está en la informalidad. ¿Más de la mitad del país? Más de la mitad. El programa busca que el gobierno sea el vínculo más eficiente para salir de ahí. Es decir, que en lugar de que la gente busque por su cuenta, recurra al Estado para encontrar un trabajo con todas las de la ley. Suena lógico, pero la confianza en las instituciones es clave. Ahora, el cuarto objetivo me llama la atención. El discurso de trabajo digno para grupos vulnerados es una constante, ¿no? Pero a menudo se quedan buenas intenciones. Más allá de la lista de grupos, que es importante, ¿hay en el documento algo que sugiera un mecanismo diferente esta vez para que no se quede solo en el papel? Es una pregunta muy pertinente. El documento es muy explícito en listar a los grupos: mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas y afromexicanos, pero también añade a las personas privadas de la libertad. Y aquí es donde sí se ve un enfoque un poco más detallado. Por ejemplo, con las mujeres, el programa no solo habla de igualdad salarial, sino que cita datos duros de la encuesta nacional sobre uso del tiempo de 2024. ¿Qué datos? Fíjate, que las mujeres dedican en promedio 39.7 horas a la semana al trabajo no remunerado del hogar y de cuidados, mientras que los hombres dedican 18.2 horas. Es más del doble. Al poner esa cifra en un plan de gobierno, se reconoce oficialmente que la cancha no está pareja desde antes de siquiera llegar al lugar de trabajo.
La estrategia, aunque aún vaga, apunta a políticas de flexibilidad y corresponsabilidad. A ver, detente un momento en eso de las personas privadas de la libertad. Usualmente no es un grupo que figure de manera tan prominente en los planes laborales. Que el documento le dedique cifras tan específicas sugiere que hay un cambio de enfoque. ¿Se trata solo de reinserción social o también hay un cálculo económico detrás? Probablemente ambos. El documento detalla que hay más de 254,000 personas en esta situación y da un dato revelador. El 85,4% de los hombres y el 73% de las mujeres trabajaban antes de su detención. Ah, o sea que no hablamos de gente que nunca ha estado en el mercado laboral. Para nada. Al contrario, es una fuerza de trabajo que quedó en pausa. El enfoque es doble. Por un lado, la reinserción para bajar la reincidencia, que tiene un costo social altísimo. Y por otro, pues reintegrar a miles de personas a la economía formal, con todo lo que implica en consumo e impuestos. Se busca crear políticas de empleo con un enfoque diferenciado, reconociendo que muchos de ellos tienen dependientes económicos. Entendido. Es un enfoque pragmático. Y los últimos dos objetivos del plan se centran en la justicia laboral. ¿Sí? Son la culminación de la gran reforma laboral de años pasados. El quinto objetivo es consolidar el nuevo sistema de justicia laboral y el sexto es fortalecer la defensa de los derechos de los trabajadores. Lo interesante aquí es el balance que presentan. Por un lado, presumen un éxito. La tasa de conciliación a nivel nacional, a marzo de 2025, es del 77,7%. Es decir, más de 3 de cada 4 conflictos se resuelven con un acuerdo, sin llegar a un juicio largo y costoso. Exacto, el nuevo modelo funciona. Pero por otro lado, el documento admite la herencia tóxica del sistema anterior. El problema con el rezago de las antiguas juntas de conciliación y arbitraje es que, es como si tuvieras una autopista recién pavimentada, pero para llegar a ella tienes que pasar por un embotellamiento de décadas. ¿Y de qué tamaño es ese embotellamiento? Es monumental. Hay casi 750,000 juicios pendientes en las juntas locales y más de 312,000 en la federal. Híjole, más de 1 millón de casos atorados. ¿Sí? La meta que se pone el programa para 2030 es concluir el 100% de estos asuntos. Es en esencia traer una flotilla de grúas para despejar el caos y que todos puedan finalmente usar la vía rápida de la conciliación. Una meta tremendamente ambiciosa. Y hablando de formalidad y de tener un registro claro de los trabajadores, de sus juicios, de sus datos, el gobierno lleva esa idea de registro a un nivel completamente nuevo. La Secretaría de Gobernación acaba de publicar los lineamientos para la Plataforma Única de Identidad, la PUI. Así es. Y este es quizás el proyecto de infraestructura de datos más importante del sexenio. Tiene dos propósitos que suenan muy distintos, pero que se basan en lo mismo: la consolidación de información. El primero es muy específico y urgente: servir como la base de datos centralizada y en tiempo real para buscar, localizar e identificar a personas desaparecidas. Conectando las bases de datos de fiscalías, comisiones de búsqueda, CEMEFO, todo en un solo lugar. Exacto. Pero el segundo propósito es mucho más amplio y de largo aliento: ser la columna vertebral del Servicio Nacional de Identificación Personal. Esto incluye no solo la gestión de la CURP, sino la expedición de un futuro documento nacional de identificación. Una cédula de identidad, básicamente. Un proyecto que en México se ha intentado y discutido por décadas. Y esto recae sobre RENAPO, el Registro Nacional de Población e Identidad. Para que nos demos una idea, es la institución que ha manejado nuestra CURP toda la vida. Ahora su responsabilidad crece exponencialmente. El manejo de tantos datos es delicado. Es un proyecto que suena a la vez increíblemente útil y potencialmente peligroso. ¿Útil para encontrar desaparecidos? Sí, pero la idea de unificar todas las bases de datos del gobierno en un solo lugar, eso es el sueño de un tecnócrata y la pesadilla de un activista de la privacidad. ¿Cómo aborda el documento ese conflicto? Bueno, los lineamientos se centran mucho en la seguridad y el control de acceso. Hablan de perfiles de usuario, de bitácoras de consulta, de trazabilidad para saber quién vio qué y cuándo. La responsabilidad técnica recae en el RENAPO con el apoyo de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT.
En teoría, se establecen candados para que solo personal autorizado pueda consultar la información y solo para los fines que marca la ley. En teoría. Pero la centralización masiva de datos siempre crea un punto único de falla y un objetivo muy atractivo para hackeos, o para el abuso de poder. Es una navaja de doble filo. Sin duda. La justificación es que el beneficio de tener datos unificados para crisis como la de los desaparecidos supera el riesgo, siempre y cuando se gestione bien. Pero como dices, es una apuesta muy grande a la integridad y capacidad técnica de las instituciones que lo van a manejar. Y mientras el gobierno traza estos planes a 6 años, la maquinaria del día a día no para. Y al revisar los avisos del diario oficial, vemos un microcosmos de cómo opera el Estado. Por un lado, la diplomacia de bajo perfil. Por otro, la mano dura contra la corrupción. Y finalmente, el ajuste fino de las reglas financieras. Son las piezas pequeñas que hacen que el gran plan funcione o no. Totalmente. Por ejemplo, en el tema diplomático, vemos una serie de nombramientos de cónsules honorarios. Parece un tema menor, pero te dibuja un mapa de intereses. Se autoriza un cónsul de la India en Cancún y uno de Sudáfrica en Monterrey. Además, se nombran una vicecónsul de Estados Unidos y una cónsul de Finlandia, ambas en Playa del Carmen. Cancún, Playa del Carmen, Monterrey. Claramente son puntos clave para el turismo y los negocios. Y también hay un ajuste interesante con el cónsul de Armenia en Morelia. Refleja dónde están creciendo las comunidades o los intereses comerciales de esos países en México. Es la diplomacia a nivel de calle. Y del guante de seda de la diplomacia pasamos a la mano dura. Hay una circular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que pone en la lista negra a una empresa. Así es, le pone un alto total a la empresa LMR Group SADCB. La circular ordena a toda la Administración Pública Federal y exhorta a estados y municipios a que se abstengan de aceptar propuestas o firmar contratos con ellos por un plazo de 15 meses. Es una sanción muy directa y pública. Es el Estado diciendo, con esta empresa, por ahora, no se hacen negocios. Una señal clara para el mercado y para otros contratistas. Y finalmente, en estos ajustes del día a día, hay un cambio que afecta a todos los bancos y casas de cambio. Correcto. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de Hacienda, actualizó el formato para reportar transferencias internacionales de fondos. Es una actualización técnica, pero clave. Obliga a las instituciones a dar mucha más información sobre cualquier transferencia que supere los $1,000. ¿Y por qué ahora? Porque todo el sistema financiero mundial está migrando a un nuevo estándar de comunicación, el llamado ISO 20002. Piensa en esto como si todos los bancos del mundo acordaran hablar el mismo idioma, uno mucho más detallado y moderno. El sistema anterior era como mandar un telegrama, con información limitada. El nuevo es como mandar un correo electrónico con archivos adjuntos y metadatos. Entiendo la analogía. Permite más detalle. Muchísimo más. Al adoptar este nuevo idioma, México no solo se pone al día, sino que le da a la UIF herramientas mucho más potentes para vigilar las transferencias. Le permite detectar patrones sospechosos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, que antes, con el idioma viejo y más simple, eran más difíciles de ver. Se alinea México con las nuevas normas globales de transparencia. Entonces, si conectamos todos los puntos de hoy, tenemos por un lado un gran plan de trabajo que busca formalizar el empleo, subir los salarios y agilizar la justicia. Y por otro, la creación de herramientas de centralización de datos muy poderosas, como la Plataforma Única de Identidad y mecanismos de control más estrictos como los de la UIF. Exacto. Lo que une a todos estos temas, desde el plan laboral hasta el reporte financiero, es una clara tendencia hacia la digitalización y la centralización de la información como las principales herramientas del Estado. Se busca consolidar datos para planear políticas públicas, para vigilar la economía y para identificar personas. Es un Estado que quiere tener una visión de 360 grados y la tecnología es el medio para lograrlo. El plan laboral depende de saber quién trabaja y dónde. La plataforma de identidad depende de saber quién es cada ciudadano. Y el control financiero depende de saber a dónde se mueve el dinero. Todo se reduce a tener más y mejor información centralizada. Y eso nos lleva de vuelta a la tensión fundamental.
Más información en manos del Estado puede llevar a mejores servicios y mayor seguridad, como se promete, pero también concentra un poder inmenso. El éxito o fracaso de todos estos planes no dependerá solo de su diseño, sino de los contrapesos y la transparencia con que se maneje esa información. Lo cual nos deja con una pregunta flotando en el aire. Con la implementación de la Plataforma Única de Identidad, que se justifica con la noble y urgente causa de localizar a personas desaparecidas, ¿cómo se equilibrará esa enorme concentración de datos personales con el derecho fundamental a la privacidad no de un grupo, sino de toda la población del país?